Ok, ya vimos el tema de la devaluación en Argentina, pero ¿esto es realmente lo que preocupa a los argentinos en general? ¿No hay otras cosas más importantes? Por eso vamos a conectarnos en Nueva York con Sergio Bernstein, que él es director de Poliarquía Consultores. Es un gusto tenerlo en el programa y es interesante porque estaba viendo el análisis que hicieron ustedes sobre el sentir de los argentinos. Y una cosa que me llamó la atención, antes de ver lo que me llamó la atención, quiero tu opinión sobre esto, porque muchos se enfocan en el tema de la devaluación, pero basado en los análisis que tú has hecho, ¿es la preocupación principal que tienen los argentinos? Evidentemente la preocupación principal de los argentinos hace mucho tiempo es la inseguridad, la criminalidad, que ha aumentado muchísimo en los últimos años y el gobierno ha fracasado en responder de forma efectiva, consistente, fundamentalmente a partir de un incremento muy significativo de delitos vinculados a la droga, al narcotráfico. En segundo lugar, efectivamente aparece la economía y la inflación casi en paridad como dos preocupaciones muy significativas. Y en este contexto hay que pensar la devaluación como una consecuencia precisamente de esta estrategia inflacionaria que el gobierno viene desarrollando ya hace muchos años, fundamentalmente a partir del año 2006-2007. El gobierno ha generado un boom de gasto público y lo está financiando con una carga tributaria enormemente alta y también efectivamente con emisiones espurias de moneda. Esto ha generado una gran cantidad de pesos. Como la tasa de interés real en Argentina es negativa, esto generó entonces una corriente de compra, obviamente, de dólares. Ahora, es interesante cuando preguntas, porque veo acá, dice, si le preguntas cuál es el problema principal en Argentina, te dicen el 13% de la inflación. Claro, lo sienten cuando van a comprar, pero el 33% es el crimen. ¿Y cuál es su problema personal principal? El 27% te dice, es el crimen, 18% la inflación. O sea, el tema económico es importante, pero cuando tú ves que el tema de la criminalidad pasa a ser una prioridad por encima de los otros para el argentino. Indudablemente. Dicho esto, cuando uno pregunta por la evolución de los problemas en los últimos meses, en el último año, lo que más se ha deteriorado en términos relativos, sin ninguna duda, es la economía. Recordemos que Argentina vive a partir de finales del año 2011 una política de restricción muy intensa a la compra de dólares en un contexto muy inflacionario, con un aislamiento muy significativo del país respecto de los mercados internacionales. Argentina está aislada del mundo, con políticas muy proteccionistas, muy intervencionistas, en un contexto en el cual ha explotado la crisis energética que venía acumulándose a lo largo de los años y también hay una falta muy significativa de inversión extranjera directa. Ahora, todo esto, naturalmente, contribuye a generar una situación muy compleja, muy crítica. La devaluación es consecuencia precisamente de estos factores. Y eso es lo que apoya entonces el pesimismo. Estoy viendo aquí una gráfica interesante que desde el 2010, digamos mediados del 2010 a mediados del 2012, había un optimismo en el argentino. Pero a partir del 2012, según lo que está mostrando acá, el pesimismo prevalece sobre el optimismo según los encuestados que tienes en este estudio. Exactamente, Javier. El control de cambios impuesto por el gobierno de la presidenta luego de las elecciones del 2011 fue el punto de inflexión respecto a esta tendencia de opinión pública muy favorable, muy optimista, muy favorable al gobierno. Todo eso cambió de forma súbita a partir de finales del 2011, comienzos del 2012. Hemos visto protestas masivas en contra del gobierno, básicamente los famosos cacerolazos. En noviembre del 2012, abril del 2013, el gobierno pierde las elecciones de forma muy contundente. En octubre pasado, la presidenta ve su liderazgo muy debilitado y esta corrección del tipo de cambio se da en un contexto donde la presidenta efectivamente estuvo ausente de la opinión pública por más de un mes y aparece en un contexto muy complejo, muy crítico, donde la gran pregunta es si esta evaluación es la primera de una serie de correcciones del tipo de cambio o si efectivamente el gobierno va a complementar esta medida con otras cuestiones, política fiscal, política monetaria, reinserción de la Argentina en el mundo, solución de los problemas de los holdouts, de la gente que no entró en los canjes del 2005, del 2010. Esa es la gran pregunta. El interrogante es si hay un programa de política económica que complemente el esfuerzo que ha hecho el Banco Central con la devaluación. Veo aquí una contradicción y tú me dices si no lo estás viendo así. Uno de los problemas que tiene Argentina actualmente es el tema de que no encuentra el crédito suficiente a nivel internacional. No hay una confianza
por el default. Pero cuando tú le haces la pregunta al argentino y le dices, oye, en tu opinión, ¿cuál debe ser la razón por qué Argentina no debe pagar la deuda que está todavía en default? El 30% te dice, porque no es la deuda, no se debe pagar. Entonces, por un lado, sí hay un pesimismo por la situación económica, por otras razones internas que están sucediendo socioeconómicas, pero todavía el argentino sigue pensando que el no pagar es una buena decisión cuando estamos viendo que fácticamente es un efecto negativo en la economía. Bueno, nuestra investigación lo que ha demostrado, Javier, es que en realidad hay una mayoría de argentinos que favorecería una inserción de la Argentina en el mercado financiero internacional. Y esto incluye a los votantes de la presidenta. Hay gente que ha votado por la presidenta o por sus candidatos en octubre pasado, que todavía apoya su gestión y que no vería con malos ojos una reinserción de la Argentina en los mercados financieros internacionales. La decisión del gobierno de no volver a los mercados tiene que ver fundamentalmente con una cuestión muy vinculada a la visión del mundo y de la economía que tiene la presidenta, con esta idea del desendeudamiento como una prioridad de política pública. Efectivamente, la relación de la Argentina en términos de deuda sobre producto ha cambiado significativamente durante los años de Néstor y de Cristina Kirchner. Lo cierto es que esto ha implicado un incremento enorme de la presión fiscal dentro del país y también inflación, que es una manera de financiar el gasto público. El déficit fiscal de la Argentina es aproximadamente 4 puntos de producto y se financia con emisión monetaria, con inflación, de forma tal que me parece que esta política de desendeudamiento ha tenido un lado positivo y genera fundamentos más sólidos, pero un lado muy negativo y es esta alta presión tributaria y esta desconfianza que sigue generando la Argentina en los mercados. Más allá de la cuestión de la deuda, hay que señalar que la Argentina ha perdido enorme posición relativa respecto de la atracción de la inversión extranjera directa. Es un país que en la América Latina es el que efectivamente más ha perdido digamos, la inversión extranjera directa. Esto explica serios problemas de infraestructura, los problemas energéticos. En Argentina es difícil hablar por teléfono celular, justamente por la falta de inversión que ha tenido el país en cuestiones muy elementales. Varias personas han estado en Argentina, estuvieron por un tiempo en Buenos Aires y me comentaron que en la situación hay mucho pesimismo. O sea, lo que tú dices en el estudio lo vieron reflejado en la calle, hay mucha fricción, ven a un porteño mucho más alterado. Y bueno, básicamente lo que está reflejando en tu encuesta, que básicamente hay un pesimismo por razones de criminalidad, el tema económico, que son factores que están afectando al argentino. Un tremendo estudio, me encantó. Sergio Bernstein, presidente de Poliarquía Consultores. Fue un gusto tenerte en el programa. Un placer, buenas noches, gracias por la entrevista.